Bueno, hola a todos, soy el doctor Germán Borche, soy otorrinolaringólogo grado 2 de la cátedra del Hospital de Clínicas. Primero les dejo aquí anotado en la primera y en la última diapositiva mi mail. En caso de que les queden dudas, siéntanse libres de escribirme y voy a tratar de responderlas a la brevedad. Vamos a hablar en esta ocasión de urgencias otorrinolaringológicas. Es una charla que, por lo extensa, la dividimos en dos partes. Es extensa porque la especialidad es extensa y es un motivo de consulta frecuente en la puerta de emergencia. Nuestra especialidad, a grosso modo, se divide en patología de cabeza y cuello, otológica, rinosinusal y vestibular. En esta charla yo voy a hablar de la patología de urgencia de cabeza y cuello. Lo primero que vamos a hablar es de la faringitis viral y es algo que ustedes conocen mucho antes de ingresar a la Facultad de Medicina, es la famosa garganta roja. Es un paciente que va a tener odinofagia, puede tener o no tener fiebre, síntomas respiratorios altos. Al examen físico lo que van a encontrar es un eritema de la mucosa de la orofaringe, la famosa, como les dije, la garganta roja. Y el tratamiento es un tratamiento sintomático, analgésico, reposo y más nada. Cambia la faringomigdalitis bacteriana, a diferencia de la anterior, como dice el nombre, es producida por una bacteria, el Streptococcus pyogenes. Es una bacteria que va a afectar exclusivamente esta zona, por lo cual no debería, o sea, es muy raro que esté asociada a rinorrea, estornudos, etc. Este es un paciente que va a tener odinofagia, fiebre, un marcado decaimiento y al examen físico un exudado purulento, irregular, bilateral. Las placas bacterianas tienden a ser color amarillento en general. El tratamiento es el piógenes es un germen sensible a la penicilina, por lo cual habitualmente le hacemos amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 10 a 14 días, más del 90% sensible. ¿Por qué hablaba de los síntomas respiratorios altos? Porque no solo el piógenes va a dar lesiones en amígdalas, hay múltiples virus que pueden dar distintos tipos de lesiones en amígdalas y pueden llevar a confusión. Entonces, para tratar de tener un uso correcto de antibióticos, si nosotros tenemos un paciente con síntomas altos, con dolor de garganta, garganta roja y algo en amígdalas, y bueno, podemos tener la duda, ¿esto es bacteriano o no? Y ahí podemos usar un test PAC, que es un test rápido que nos permite hacer el diagnóstico si tenemos unos biógenes, o hacer un exudado. No va a pasar nada porque por 24 a 48 horas no empecemos el antibiótico. Paso entonces al flemón periamigdalino, que es la complicación más frecuente de la faringomigdalitis. Es una colección purulenta en el espacio periamigdalino que se encuentra limitado hacia medial por la amígdala y su cápsula, hacia afuera por la pared faríngea, hacia adelante el pilar anterior y hacia atrás el pilar posterior. Son cuadros en general evolucionados, nadie hace un flemón periamigdalino de un día a otro. Cuadros de 3 a 5 días de evolución, donde el paciente se va a presentar con fiebre alta, con trismus, que es la limitación en la apertura bucal, que se da por la irritación de los músculos de la masticación por la colección. Entonces ustedes van a tener un paciente con una odinofagia intensa, que no les va a abrir bien la boca, de lo poco que abren ustedes miran y lo que van a ver es un abombamiento de la orofaringe, las estructuras desplazadas. Como la colección habitualmente es anterior a la amígdala, es posible que vean de un lado, del lado sano, entre comillas, la amígdala un poco congestiva, y del otro la simetría y la amígdala tirado hacia atrás o no verla. Acá tenemos una foto donde vemos la orofaringe totalmente abombada con la úvula desplazada hacia el otro lado. El tratamiento primero es el drenaje quirúrgico, que lo hacemos mismo en la puerta de emergencia, salvo casos raros, pero en general se hace en puerta de emergencia con una Bucat 14, incidimos en la zona cercana a la amígdala y aspiramos material purulento, en general 10-15 centímetros. Posteriormente, y depende del otorrino, se puede hacer una pequeña incisión y una disección con pinza americana para tratar de seguir sacando colección. Vamos a usar antibióticos. Probablemente este paciente debería estar solo con amoxicilina, por lo cual subimos un escalón y hacemos amoxicilina con ácido clavulámico, 1 gramo cada 12 horas por 14 días. Las formas raras de la patología de orofaringe, raras o un poco menos frecuentes, la mononucleosis infecciosa, a pesar de que se ve
Es una patología viral, está dada principalmente a Epstein-Barr y citomegalovirus, entre otros. Por ejemplo, una infección por HIV puede dar un síndrome mononucleósido. Clínicamente el paciente va a tener fiebre, va a tener una astenia muy marcada, odinofagia, que va cambiando dependiendo de en qué etapa esté de la patología, pero puede ser bastante intensa al punto que el paciente esté algo deshidratado porque no está pudiendo tomar líquido por el dolor. Al examen físico, lo que nos va a diferenciar de, por ejemplo, la faringoamigdalitis bacteriana es que el exudado de las amígdalas es continuo y es un poco más algodonoso y es más blanquecino y grisáceo. También vamos a encontrar múltiples adenopatías en cuello, voluminosas en algunos casos, que llegan incluso a deformarlo. La adenopatía de carotídeas altas, medias, bajas, supraclaviculares, en nuca, se ve bastante. Muchas veces vamos a la paraclínica, pues son pacientes que ya vienen con 2-3 ciclos de antibióticos, con el diagnóstico de faringoamigdalitis que no mejora. Y cuando empezamos a pensar en mononucleosis, bueno, vamos a pedir un hemograma y vamos a encontrar una leucocitosis que no tiene que ser muy alta, pero sí a predominio de linfocitos. Y podemos pedir también la serología, buscando los virus, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, se puede pedir un monoslide también. El tratamiento es un tratamiento sintomático, le vamos a hacer reposo y analgésicos. Después tenemos la angina de Plot-Vincent, es una angina que, a diferencia de los cuadros anteriores, es unilateral, una amigdalitis unilateral y es focal. En general en el sector más superior de la amígdala vamos a ver una ulceración con exudado blanquecino o negruzco en algunos casos. Se ve asociado a focos sépticos dentarios y el tratamiento para esta patología es la clindamicina. Una pequeña nota de la angina de Plot-Vincent es que puede ser raro, pero puede ser una manifestación de una neutropenia. Ahora la faringitis crónica no infecciosa. Esto es un cuadro muy distinto al anterior. Son cuadros arrastrados, 2-3 semanas, más de un mes, con una clínica intermitente que puede ser muy variable. Sensación de cuerpo extraño, carraspeo, dinofagia, disfagia, o sea, dificultades en la delusión, o especialmente los pacientes que son fumadores vienen y plantean tengo cáncer. En general es una inflamación de la mucosa y lo más frecuente es que sea o por el daño directo del humo de tabaco o por reflujo gastroesofágico. Al subir contenido gástrico pasa a la hipofaringe y a la orofaringe y genera estos síntomas. El tratamiento va a ser la suspensión de los hábitos tóxicos y inhibidores de la bomba de protones. Y obviamente verlos. Todo paciente mayor de 40 años que tenga sintomatología de la vía aerodigestiva superior tiene que ser valorado por un otorrino, capaz que no en la guardia, pero sí en policlínica, para descartar la patología oncológica. Paso entonces ahora a hablar de la adenitis cervical. Es la tumoración más frecuente de cuello. El cuello es un sector que tiene mucho tejido celulo-linfoganglionar. Entonces, en general, secundario a infecciones de la cavidad oral y de la orofaringe, vamos a tener una tumoración en el espacio lateral del cuello, de tamaño que puede variar, móvil, algo dolorosa, pero lo más importante que no tiene signos fluxivos. ¿Y por qué? Porque eso nos va a diferenciar de lo que es la adenopatía abscedada. Una adenopatía abscedada se presenta clínicamente parecida, quizás con una fiebre más marcada, enganchos, y además en la tumoración vamos a tener rubor, calor, dolor. Vamos a confirmar la presencia de una colección. Ahí vamos que acá podemos ver la cápsula del ganglio y el contenido purulento. Y vamos a realizar un drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico. Un diagnóstico diferencial importante en estos casos es la enfermedad por arañazo de gato. Siempre hay que pensarla, hay más de lo que uno cree. Hay que investigar, que tenga contacto con gatos pequeños o con perros, también puede ser, especialmente cuando son pequeños. En general, pedir la serología para la Bartonella Henselae demora bastante, pero es un diagnóstico a tener en cuenta. Sí, cambia un poco el tratamiento. Para la adenopatía abscedada, el tratamiento va a ser enfocado a gérmenes de cavidad oral. Entonces vamos a hacer en general amoxicilina
ampicilina con sulbactam intravenoso, y si vamos a pensar en un arañazo de gato vamos a usar macrólidos. Pasamos entonces, aumentando un poco lo que es la gravedad de la patología, al osteoflemón. El osteoflemón es una acumulación de contenido purulento entre la tabla ósea del maxilar y el periósteo. En general es secundario a procesos infecciosos de origen odontológico. La etiología son gérmenes de cavidad oral, o sea, bacilos gram negativos y anaerobios. Clínicamente el paciente va a tener dolor intenso, fiebre, de vuelta a trismus, porque ahí están los músculos de la masticación, los pterioideos, y va a tener una tumoración que nosotros la vamos a ver en la misma zona donde podemos ver una glándula submaxilar inflamada. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo planteamos un osteoflemón? Además de ir a ver la boca y ver cómo tiene el estado de los dientes, es que es una tumoración que no nos permite meter el dedo entre la tumoración y la mandíbula. Eso nos orienta más a un osteoflemón que a otra cosa. El tratamiento va a ser el drenaje quirúrgico y antibióticos. Una nota de los antibióticos, que muchas veces se ven en estos pacientes. No tiene sentido usar ampicilina sulbactam más clindamicina. Vamos a tener un espectro bastante similar y nos vamos a quedar sin una herramienta buena como es la clindamicina para futuro en caso que precisemos. Entonces, es un paciente que tranquilamente, como les dije, gérmenes de cavidad oral, puede ingresar con antibiótico intravenoso, con ampicilina con sulbactam o solo con clindamicina. En cuanto a estos tipos de abscesos, tenemos la angina de Ludwig, que es una celulitis difusa cervicofacial que va a afectar al piso de la boca. Es también secundaria a focos sépticos dentarios. Clínicamente el paciente va a tener dolor intenso, cialorrea, va a tener, lo más resaltable al examen físico, vamos a tener edema con signos fluxivos, lo que es la región submaxilar y sublingual, y vamos a tener un empastamiento y un intenso dolor a la palpación del piso de la boca. El tratamiento va a ser igual que el osteoflemol, en drenaje quirúrgico y en los mismos antibióticos. En cuanto al drenaje quirúrgico, ya aprovecho esta foto, tenemos siempre cuando hacemos este tipo de drenajes de colecciones altas, tenemos que tener en cuenta que el nervio Jaffe es el nervio que le da movilidad a la comisura de la boca. Entonces, a la hora de hacer un drenaje, el nervio viene así, tenemos que hacer una incisión siempre 2 traveses de dedo por debajo de la mandíbula, y de ahí levantamos el colgajo y nos vamos hacia arriba. Porque es sencillo, si hacemos la incisión cerca de la mandíbula, nos vamos a llevar ese nervio. Y algo a tener en cuenta en la patología cervicofacial es que estéticamente se nota, y se nota mucho, tanto a la hora de hacer la incisión, tratar de ser, en casos de que se pueda, económicos, hacer un cierre prolijo, también en caso de que se pueda, y obviamente tratar de respetar, en este caso, el nervio Jaffe. Una vez que nosotros llegamos al lugar del absceso, vamos a drenar todo el pus, vamos a hacer un lavado profuso y vamos a dejar una lámina de guante. Como hablamos previamente de los gérmenes y que son bacilos gram negativos y anaerobios, por eso les dije el cierre prolijo cuando se puede, tratamos de no hacer un cierre muy hermético. Es una zona donde yo quiero que entre oxígeno, porque el oxígeno va a inhibir el crecimiento de los anaerobios. Así que seguimos. Ahora vamos a los abscesos cervicales profundos. Hasta ahora todo lo que hablamos estaba localizado. Tenemos que tener en cuenta que el cuello tiene muchos espacios, algunos virtuales, algunos reales. Ahí están todos conectados entre sí. Yo acá no puse todos, puse los que más frecuentemente tenemos patología. El espacio masticador, donde vamos a tener habitualmente abscesos secundarios a focos sépticos dentarios del maxilar superior. El espacio parafaringeo casi siempre está afectado en un absceso cervical profundo y va desde es un espacio que va al lado de la faringe, uno de cada lado, desde la base del cráneo hacia la base del cuello. El espacio submaxilar, donde encontramos la glándula submaxilar, el tejido cerebrolinfoganglionar, habitualmente también está afectado. El espacio retrofaringeo es importante porque en niños es donde vamos a tener el inicio de las colecciones. En los niños, en el espacio retrofaringeo, por detrás de la pared posterior de la faringe, hay unos ganglios que se llaman los ganglios de Gillette. Y ahí puede ser el origen de colecciones, y son cuadros que incluso pueden llegar a tener una obstrucción respiratoria alta en un niño, lo cual es un problema.
Y después mencionar un poco lo que es la zona de peligro. Si uno piensa, ¿por qué si todo un espacio continuo, las colecciones en cuello nos siguen de largo y van al tórax? Bueno, eso es la danger zone o la zona de peligro, que no se tiene del todo claro si es que hay alguna membrana o es una diferencia de presiones por la cual los abscesos de cuello no siempre están comunicados al tórax. Un absceso de cuello tiene una alta morbimortalidad, pero una cervicomediastinitis, esa morbimortalidad es aún mayor, ¿no? Entonces, estos son los espacios que les quiero mencionar. En cuanto al absceso cervical profundo, clínicamente vamos a tener un paciente que tiene dolor, mucho edema de cuello, cialorrea. Ese cuello, además de tener edema, vamos a tener ese edema, va a ser con signos fluxivos. Va a tener obviamente dolor, rubor, calor. Va a crepitar, como son gérmenes de cavidad oral, hay anaerobios, generan gases dentro del cuello, entonces a la palpación va a crepitar. También vamos a tener trismo, ya expliqué que es la afectación de los músculos de la masticación, que lo va a dar la afectación de los músculos de la masticación, y incluso podemos llegar a tener un síndrome de obstrucción respiratoria alta, secundario a la infección. ¿Qué origina los abscesos cervicales profundos? Bueno, en gran parte lo que ya hablamos antes, una angina de Ludwig que progresa, un osteoflemón, un flemón periamidalino, un cuerpo extraño evolucionado. Hay pacientes que, bueno, se comen algo que queda atorado en el cricofaringeo, en el sector superior del esófago. El paciente no consulta, no dice, no lo siente, eso va generando una solución de continuidad y saliva dentro del cuello con su respectiva flora y genera ese absceso. Y después también tenemos las heridas. En Estados Unidos, por ejemplo, tienden a usar drogas intravenosas más que aquí, y entonces a veces se inyectan en el cuello y tienen abscesos secundarios a eso. En cuanto a la bacteriología, ya dijimos, gérmenes originarios en la vía oral, bacilos no nativos anaerobios. El tratamiento va a ser el drenaje quirúrgico, una nota que se ve en múltiples trabajos y revisiones, tiene que ser lo antes posible. Cuanto más tiempo demos entre el diagnóstico y el drenaje quirúrgico, más aumenta la morbimortalidad de estos pacientes, que como dije no es menor. El tratamiento, lo mismo, ampicilina, sulbactam, clindamicina, uno de los dos en general. Obviamente podemos ir subiendo dependiendo hay más opciones de antibióticos. Acá tenemos un paciente que tenía un absceso muy grande, que comprometía el espacio masticador, la loja de parotidia, su maxilar, su lingual, todo el cuello, incluso el eritema, el componente de celulitis llegaba al tórax. Y acá pueden ver en la tomografía, colección de ambos lados, y yo no puse los cortes acá, se ve que hay un poco de colección retrofaringia también, y se ven algunas burbujas de aire en este corte dentro de la colección. La imagenología nos va a servir mucho a la hora de decidir qué abordaje vamos a hacer. Hay que pensar que esos espacios que yo les dije que son algunos reales, otros virtuales, se convirtieron todos en reales porque están llenos de puses. Están todos los espacios de cuello abiertos. Entonces vos vas a hacer la incisión de cuello, vas a ver la fascia, vas a ingresar a la fascia y va a empezar a venir pus. Y después vas disecando, decolando algo que en realidad ya está decolado, que el absceso ya te lo decoló. Entonces vas a poder acceder, limpiar, hacer un lavado bien profuso, y bueno, después vas a dejar una lámina de guante. Lo complejo de esto es que el cuello es una región de pasaje de muchas estructuras, lo que va del resto del cuerpo a la cabeza y de la cabeza al resto del cuerpo. Entonces, en un contexto donde está todo inflamado y es difícil reconocer estructuras, tenés el riesgo de lesionar todo lo que pasa en el cuello, ¿no? Del paquete, desde el eje vascular hasta los nervios. Bueno, vamos a hablar un poco de patología de glándulas salivales. Vamos a empezar por la parotiditis, que es la más frecuente. Tenemos dos tipos, a grosso modo, la paperas, que es a paramyxovirus, y una parotiditis inespecífica. En ambas vamos a tener edema de región parotidia sin signos fluxivos. Recuerden que clásicamente se describe que el edema en la región parotidia va a levantar el lóbulo de la oreja, vamos a tener dolor,
puede ser con o sin fiebre. Si es paramyxovirus, las paperas, es bilateral. En específico, en general, es unilateral. Las complicaciones de esta infección son las meningitis y la orquitis, y esto se ve en la parotiditis a paramyxovirus. El tratamiento es siempre sintomático. Analgésicos, reposo. Si es a paramyxovirus, las paperas son una patología de denuncia obligatoria y el reposo son 10 días. De todas maneras, hay que destacar que estamos vacunados con la vacuna triple viral para el paramyxovirus. De todas maneras, se ven casos. Con respecto a la parotiditis abscedada, en general se ven pacientes añosos con factores predisponentes que declinan el sistema inmune del paciente, como la diabetes. Se ven pacientes deshidratados con vía oral suspendida. Esto va a generar una disminución de la saliva y una estasis salival que es fundamental para el desarrollo de estos abscesos. Clínicamente, la tumoración de la logia parotidia va a tener signos fusivos. Además, si nosotros presionamos sobre la tumoración y abrimos la boca, vamos a ver pus saliendo por el conducto de Stenone. El tratamiento es inicialmente médico, porque como les dije, si tú apretás sale el pus, o sea que se está drenando, y tratamos de no hacer un drenaje quirúrgico. Si falla el tratamiento médico, vamos al drenaje quirúrgico, pero no está exento de complicaciones. Como ustedes saben, el nervio facial atraviesa la glándula parótida por el medio. Además se pueden generar fístulas salivales y otro tipo de patologías. Por eso que en general el tratamiento es médico. La submaxilitis, la inflamación de la glándula submaxilar, puede ser litiásica o directamente puede ser bacteriana. Vamos a tener un paciente que clínicamente va a tener un edema de la región submaxilar con o sin signos fusivos, dependiendo de lo que tenga el paciente. Va a presentar dolor, fiebre. El tratamiento, especialmente cuando hay litiasis, vamos a hacer corticoides, amoxicilina con clavulámico para evitar las infecciones. Y en caso de que haya litiasis, podemos hacer en la urgencia la exéresis del cálculo para luego, en la evolución, valorar la realización de una submaxilectomía. El problema aquí es que a la hora de hacer una submaxilectomía, vos tenés en tu campo quirúrgico al nervio hipogloso, que mueve la lengua, al nervio de Jaffe, que ya hablamos, que es quien da la movilidad a la comisura de la boca, y vamos a tener el nervio lingual, que da parte de la sensibilidad de la lengua. Entonces, tratar de hacer esa cirugía en caliente puede llegar a generar una lesión que le genere mucha morbilidad al paciente. Por eso es que habitualmente la hacemos en frío. Acá, como les dije, vemos un cálculo impactado en la carúncula del Wharton, y esto lo podemos hacer si en el momento de la consulta hacer una incisión en la mucosa, sacar el cálculo y eventualmente ir a trabajar la glándula. Bueno, concluyendo un poco la charla, la patología infecciosa de la cabeza y cuello es una patología que es frecuente y tiene una gravedad variable, pasando de los cuadros más banales, como es la garganta roja, a cuadros con una muy elevada morbimortalidad, como por ejemplo un absceso de cuello complicado con una fascitis necrotizante, con que tiene una mortalidad que varía del 70 al 90% dependiendo de la serie. En general, en otorrinolaringología todo se ve y todo se palpa, por lo cual es importante para el paciente tratar de evitar a veces paraclínica innecesaria. Y por último, hacer hincapié en el uso racional de antibióticos. No, como les dije ya antes, no todo lo que se ve en las amígdalas son llagas. Entonces, si tú tenés un paciente que tiene, como les dije, tos, mocos, estornudos, y además tiene algo en las amígdalas, no va a pasar nada si esperamos 24 o 48 horas un exudado en vez de darle antibióticos inicialmente. Y además tratar de que el antibiótico sea el correcto. Si es una faringomielitis bacteriana, y lo más posible es que sea sensible a la amoxicilina. No hay necesidad de entrada hacer amoxicilina clavulámico. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por la paciencia. Nuevamente les dejo aquí mi mail en caso de que tengan alguna duda. Estoy a las órdenes. Hasta luego.